Bienvenidos a una clase más de Formación Integral Cristiana, continuando con la historia de la salvación. Hemos venido viendo desde el principio del libro del Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, todo el relato del origen de todo lo que existe, tratando de dar respuesta al por qué existe todo lo que vemos, el universo, los animales, las plantas, el ser humano, la tierra, y dar también respuesta a aquella gran incógnita de la humanidad de por qué, si todo lo que Dios ha creado es bueno, por qué existe el pecado, por qué existe el mal. Y eso lo hemos estado estudiando en los primeros capítulos del Génesis, donde vemos que por envidia del demonio y por desobediencia del ser humano, por desconfianza del ser humano con Dios, el pecado entra en la naturaleza humana y la hiere. Y allí hemos quedado heridos todos en nuestra naturaleza humana, teniendo esta inclinación al pecado, esta inclinación al mal, que en los primeros también capítulos del Génesis se va viendo cómo ese mal se va difundiendo por la humanidad, desde aquel pecado fratricida de Caín que mata a su hermano Abel. Luego vamos a ver más adelante cómo el mal ha llegado a todos los pueblos, y entonces Dios quiere intervenir y elige una familia con un hombre justo, con un hombre que ha tratado de mantenerse al margen de este pecado, de este mal, en el resto de los hombres. Y entonces allí viene todo el relato mítico del gran diluvio universal, del cual también dan testimonio otras culturas que hablan de una gran catástrofe en algún momento de la humanidad, y el gran diluvio universal en el cual elige esta familia y crea un arca donde se mantiene la esperanza viva de una mejora de la humanidad. Pero de vuelta la humanidad vuelve a crecer y encontramos el relato de la Torre de Babel, en el cual los hombres con su soberbia quieren construir una torre para llegar al cielo. Evidentemente, alejándose de los planes de Dios, piensa que por sus propias fuerzas puede lograr una salvación o puede lograr lo máximo. Esa rebeldía se ve expresada en esa construcción de una torre gigantesca que quiera llegar al cielo. Y allí Dios los confunde en sus lenguas y ellos no pueden ponerse de acuerdo, según el relato mítico, para poder realizar esto. Porque no es por el esfuerzo de los hombres que llegaremos a Dios, sino que Dios va a desplegar un plan. Y ese plan comienza a verse desplegado a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, en el cual Dios empieza a intervenir en la historia humana y empieza a llamar a alguien en particular. Y así vamos a ver, a partir de aquí y hasta el final del libro del Génesis, la historia de los patriarcas de Israel, es decir, podríamos decir de sus padres fundadores del gran pueblo de Israel, que será el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y vamos a comenzar por la historia de Abraham. Pero primero nos vamos a situar geográficamente. Geográficamente, aquí estamos viendo un mapa actual en el cual vemos pintado el norte de África y parte de Asia. En gris arriba podemos ver Europa, y bueno, y aquí a la derecha también parte de Asia. Pero nos interesa esta parte que yo les he marcado aquí en el video, que es donde básicamente ocurre toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Nos acercamos en el mapa y aquí podemos ver parte del mar Mediterráneo, todo lo que es acá abajo el desierto de Arabia. Se alcanza a vislumbrar acá abajo a la izquierda la península del Sinaí y unos ríos que están al norte del desierto de Arabia, el río Éufrates y el río Tigris, en la actual sería Irak, Irán, y aquí a la izquierda la zona que está marcada como Canaán, donde se alcanza a ver el río Jordán, el Mar Muerto aquí abajo, ¿no? Este personaje Abraham, que decimos que Dios lo llama, era originario de una ciudad aquí al sur, a la derecha, llamada Ur o Ur de Caldea. Como vemos, los ríos, la parte fértil de esta zona, marca una especie de media luna, por eso es conocida también esta zona como la media luna fértil, al sur de la cual no hay nada, es un gran desierto. Por lo tanto, si alguien quisiera viajar en esa época desde esta zona de Ur hacia el mar Mediterráneo, no podía atravesar todo el desierto, sino que los caminos eran todos
alrededor de esta zona conocida como la Media Luna Fértil. Pero nos vamos a centrar ahora en Abraham. Un día Dios se le manifiesta a Abraham, lo llama, le habla y le hace un pedido y una promesa. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Abandona tu tierra natal, la casa de tu padre, es decir, aquella zona de Ur de Caldea, y ve al país que yo te indicaré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. O sea, Dios le promete una bendición y que a través de esa bendición iba a llegar la bendición a todos los pueblos de la tierra. Imagínense que Abraham era una familia nómade del desierto o pegado ahí a los ríos, que tenía que ir cambiando de lugar para vivir, no tenían lugar fijo, vivían en carpas y se dedicaban a la crianza de animales. Aquí vuelvo a mostrarles el mapa en general de la parte desértica y más o menos el camino que tuvo que hacer Abraham para seguir este plan de Dios. Fíjense que él sale de Ur de los Caldeos y va hacia una ciudad al norte llamada Harán, y esa ciudad también es nombrada por la Biblia. Dice en el libro de Génesis: marchó pues Abraham, como se lo había dicho Dios, y con él marchó Lot. ¿Quién es Lot? Lot es un sobrino, porque la particularidad es que Abraham estaba casado con Sarai, en realidad se llamaba Abram, ¿sí? Sin la H, ya vamos a ver cuándo cambia el nombre, y no tenían hijos, ¿sí? El que vivía con ellos era un sobrino, un hijo de un hermano de Abraham. Dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, el hijo de su hermano, con toda la hacienda, es decir, con los animales que había logrado y el personal que habían adquirido en Harán. Quiere decir que Abraham tenía un cierto capital, digamos, y salieron para dirigirse a Canaán. Fíjense más o menos, según la Biblia, el camino que realizó Abraham para llegar a Canaán. Obviamente pasó, dio una vuelta, miró por qué pasaba esto, y porque Canaán no estaba vacío. En Canaán vivía otra gente. La zona de Canaán es lo que está marcado aquí y que nos vamos ahora a acercar un poquito, como para que recuerden algunos lugares que van a aparecer mucho más adelante. Sobre todo en la época de Jesús, en la Biblia, en los Evangelios, nos van a hablar de esta zona, que es lo que hoy día conocemos como Tierra Santa, que allí está ubicado el actual país moderno de Israel, también Palestina. Con todos esos nombres vamos a escuchar que nos referimos a esta misma sección de tierra aquí pegado al mar Mediterráneo, entre el Mediterráneo y lo que sería el río Jordán. Fíjense, el río Jordán ustedes lo recordarán porque es donde Jesús fue bautizado. Aquí vemos el lago de Galilea, muy cerca de ahí está la ciudad de Nazaret, donde mayoritariamente vivió Jesús. Aquí al norte, que se va a llamar después Galilea, por eso a Jesús le decían el Galileo. Y más al sur, cerca del Mar Muerto, está la ciudad de Belén, que es donde Jesús nació, y la ciudad de Jerusalén, que es donde Jesús murió. Simplemente les hago referencia para que contextualicen toda la historia de la salvación y vean cómo toda la historia de la Biblia que vamos a ir estudiando a partir de ahora se centra o se mueve alrededor de estas tierras y de estas ciudades, estos lugares y accidentes geográficos que aparecen en la Biblia. Pero volvemos a Abraham. Dios le seguía manifestando a Abraham que iba a tener gran cantidad de hijos, Y estamos hablando de un hombre de más de 75 años, su mujer también es muy anciana. Entonces dice que por ahí Abraham le decía: pero mira, Señor, yo no tengo hijos y tampoco tengo la tierra que me prometiste, porque claro, llegaron a Canaán y ahí había otros pueblos. Entonces Dios dice que lo llevó afuera una noche y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Evidentemente era un cielo hiperestrellado, imposible de contar las estrellas. Y añadió Dios: así será tu descendencia, ¿sí? Pero Abraham le volvía a decir: pero Señor, a un hombre de 100 años, o sea, pasaban los años y Abraham no tenía hijos, y era cada vez más viejo y su esposa cada vez más anciana. Dice: Sara a sus 90 años va a dar a luz un hijo. Y entonces, como Sara se reiría de Abraham, porque dice: ¿cómo te crees que yo voy a tener un hijo a esta edad?
hicieron lo que era la costumbre de esa época, costumbre que no tenemos que juzgar ahora con ojos de cristianos del siglo XXI. En esa época era común que si una mujer era estéril, no podía darle hijos a su esposo, le daba a su sirvienta para que tuviera hijos con su esposo, pero esos hijos eran adjudicados a la esposa, ¿sí? Entonces dice que Sarai, hasta aquí, le da a Abraham a su criada que se llamaba Agar, y con Agar tiene un hijo llamado Ismael, ¿sí? Pero eso era la forma humana de tratar de resolver la cuestión, no eran los caminos de Dios, ¿sí? De hecho, la misma Sara va a tener envidia de Agar y la pobre Agar se va a tener que ir con su hijo de su casa. Pero Dios le sigue diciendo de que va a hacer un pacto con Abraham. Le habla de su descendencia, pero su descendencia con su esposa. Dice: a tu descendencia le daré toda esta tierra, desde el río de Egipto, o es decir, desde el río Nilo hasta el río Grandes, el río Éufrates. Imagínense, le prometía toda esa tierra. Abraham estaba solito. Dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti toda la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, será el Dios de toda su descendencia. Siguió pasando el tiempo, y un día Dios visita a Abraham en la forma de 3 personajes. Hoy día podríamos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos 3 personajes, lo llamativo es que no le hablaban en plural, si eran 3, sino que siempre le hablan en singular. Y Abraham se dirige a los 3 contestándoles como si fueran una sola persona, según la Biblia. Dato muy interesante. Bueno, Dios lo visita y le anuncia que un año después va a volver a pasar por allí y su esposa ya va a tener un hijo. Sara, que estaba en la carpa, dicen, escuchando la conversación, se rió. ¿Sí? Sara se rió pensando: es imposible. Pero Abraham jamás dejó de confiar en todo lo que le decía Dios. O sea, él no desconfiaba, no faltaba a su fe. Y efectivamente, un año después, Sara concibe un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho a Abraham. Por eso el nombre que se le pone a el hijo de Abraham y Sara es Isaac, que significa hijo de la sonrisa, por aquella sonrisa desconfiada que había hecho Sara el día que escuchó que teóricamente iba a tener un hijo. Pues esto se cumplió. Isaac será este hijo de la sonrisa, que es lo que significa el nombre Isaac, y será el heredero de las promesas que Dios le está haciendo a Abraham. Todas esas promesas de que iba a tener su heredad, su tierra, y que iban a ser bendecidas todas las naciones, son depositadas en el hijo Isaac, el hijo de Sara. Pero Dios va pasando el tiempo, pone a prueba la fe de Abraham, y Dios le pide un día que tiene que hacer un sacrificio. En esa época era común hacer, para los dioses, hacer sacrificios de animales que se le ofrecían a los dioses, ¿no? El fruto del trabajo del hombre, de crianza de animales, uno se le ofrecía a los dioses. Bueno, Dios le dice a Abraham: un día me vas a ofrecer en sacrificio a tu propio hijo. Abraham, hombre de muchísima fe, dijo: ¿qué será lo que Dios me pide? Preparó todo y se fue con Isaac, sin decirle nada a Isaac. Se fue con Isaac, que cargaba la leña del sacrificio. Le dijo: vamos a hacer un sacrificio. Se llevó un cuchillo, dicen, se llevó la leña y se llevó al niño. Y dejó a sus sirvientes lejos, y él se adentró al lugar. En un determinado momento, Isaac le dice: pero ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham solo le contesta: Dios proveerá. ¿Sí? Y entonces lo ata al pobre chico, Abraham, para sacrificarlo, y en el momento en que va a cumplir lo que Dios le había ordenado, un ángel lo detiene, un ángel del Señor, y pone fin a esta prueba, ¿sí? Y viendo la generosidad de Abraham, Dios lo detiene porque simplemente era una prueba, y a continuación le muestra un cordero para ser sacrificado, ¿sí? Y cambia el cordero por su hijo. Y le dice Dios: de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y agrega: y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, o sea, siempre va a prevalecer. Por tu descendencia se bendecirán
todas las naciones de la tierra, es decir, nosotros, en pago de haber obedecido tú mi voz. Y allí le cambió Dios el nombre a Abraham por Abraham, que significa padre de muchos pueblos, ¿sí? Y Abraham creyó. Contra toda esperanza, Abraham nunca dudó de Dios, y por eso decimos que Abraham es el padre de todos los creyentes. De todos los que creen en Dios es considerado Abraham el padre, no solamente de los cristianos, por supuesto, primero que nada de los judíos, del pueblo de Israel, pero también de los musulmanes, aquel pueblo que dicen que es descendiente de Ismael, el hijo de la criada Agar. Por eso también todos se consideran descendientes de Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros hoy día, siglo XXI, que Dios le haya pedido a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac? Porque puede llamarnos la atención, ¿por qué Dios pide semejante cosa? Bueno, Isaac, muchos hechos del Antiguo Testamento, van preparando y prefigurando algunas cosas que van a ocurrir en el Nuevo Testamento. Isaac, que lleva la leña encima de su hombro para el sacrificio, es figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, que carga su cruz, el madero de la cruz, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Dios Padre no le pide la vida de Isaac a Abraham, sino que Dios muestra que Él entrega a su verdadero Hijo, con toda la voluntad del Hijo, por nuestra salvación. O sea que Isaac era figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, que sí se entrega en sacrificio. Y ahora ya no será la sangre de un cordero, de un animal, la que limpiará nuestros pecados, sino que será la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la que limpiará nuestros pecados. Y por eso también nosotros le decimos a Jesús como una figura, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces es Jesucristo el que realmente ha muerto por nuestra salvación, y es así como esa fe de Abraham llega hasta nosotros y hemos sido bendecidos en este Hijo de Dios, también descendiente de Abraham por la carne, ¿sí? También descendiente de Abraham por el pueblo judío, hemos sido bendecidos por nuestra salvación. Más adelante vamos a seguir conociendo la historia de los patriarcas, porque no se termina la cuestión en Isaac, ¿sí? Sino que acá empieza a crecer la familia, porque Isaac se casará, tendrá hijos, sus hijos les darán nietos, y estos nietos irán formando un gran pueblo que iremos estudiando en próximas clases. Y de esa manera concluimos este video clase de hoy. Nos reencontraremos en un próximo video, Dios mediante. Muchas gracias por estar.